Paz a vosotros, hermanos. Pueden tomar sus asientos. También enviamos un fraternal saludo de paz a todos los que nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales. Es un gusto poder volverlos a saludar después de ya algún tiempo de que no nos veíamos, y más con ese saludo fraternal y de amor que tiene la Iglesia de Dios. Y aprovechando el espacio que nuestro hermano ministro Santiago Lucero y ustedes me dan, hoy quiero hablarles de un tema que a mí, siendo inexperto en varias cosas de la Biblia, pues me llamó mucho la atención. He leído y escuchado que en estos tiempos hay muchas personas que se hacen llamar a sí mismos profetas. Y también hay organizaciones religiosas que tienen a estos profetas. Como por ejemplo los adventistas, que llaman profeta a Elana White, o los mormones, que consideran profeta a José Smith. Elena White fue la fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una mujer que profetizó que el Señor Jesús volvería en el año 1843, y como no llegó, pues movieron esa fecha para 1844, y nuevamente tuvieron que volver a mover la fecha para 1868 y 1873. Cabe decir pues que esa fecha jamás llegó ni nunca se cumplió, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que nadie conocía el día ni la hora de su regreso, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo su Padre. Por otro lado, José Smith fue el fundador y primer presidente de la secta de los mormones, un hombre que afirmó tener una visión donde, según él, vio descender una luz más brillante que el sol, y en esa luz vio a Dios y al Señor Jesús. Este mismo hombre, que decía que continuaba viviendo en las tentaciones y cayendo en ellas, siendo aún impropio de alguien que ha sido llamado por Dios, mientras oraba y pedía perdón por sus pecados, dice que recibió otra visión. En 1823 se le apareció un ser glorioso que se presentó como el ángel Moroni, que se le presentó para decirle que Dios iba a engrandecerlo y que lo iba a dar a conocer como su profeta. Entre las naciones y las lenguas se tomaría el nombre de José Smith, y todo pueblo hablaría de él. Y además este ángel Moroni le habló de unos escritos en unas planchas de oro que José Smith encontraría y traduciría, y se conocería como el Libro de Mormón, un libro que encerraba la plenitud del Evangelio eterno. Claramente este libro y su traductor están desestimando la autoridad de Dios y de la Biblia. La lista de supuestos profetas de Dios es muy amplia, hermanos. Los hombres son atrevidos, por llamarlos solo de alguna manera, y colocan a sus profetas a la altura de los grandes profetas de la Biblia, como Moisés, Isaías, Jeremías o Ezequiel, por nombrar algunos. Nosotros sabemos que efectivamente en los tiempos antiguos Dios declaraba su palabra y exhortaba a su pueblo a través de sus profetas. Y según el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 9, también eran llamados videntes. Vamos a dar lectura al primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 9. Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 9.
Dice así: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos hasta el vidente, porque el que ahora se llama profeta, antiguamente era llamado vidente. Y eran llamados videntes porque los profetas veían la condición real del pecado del pueblo, y en otros casos también declaraban al pueblo acontecimientos futuros, pero no porque estos hombres tuvieran la virtud de adivinar, sino porque Dios les revelaba lo que había de acontecer para que el pueblo escuchara y se arrepintiera, y que regresaran a la senda antigua que mencionaba el profeta Jeremías, ese buen camino para que encontraran la paz, el descanso, el gozo. Estos hombres santos tenían la misión de amonestar y de reprender al pueblo. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 13: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Un ejemplo de estos profetas verdaderos es sin duda Moisés, un hombre al que Dios le reconoció bíblicamente la santidad que tenía, y dijo de él: mi siervo es manso por todos los hombres de la tierra, y fiel en toda mi casa, y cara a cara hablaré con él. Aunque, haciendo un paréntesis, sabemos que ni Moisés ni ningún otro humano ha visto a Dios, porque el poder, la excelencia y la virtud de Dios no la podría soportar ver de frente el ser humano. Moisés tuvo el privilegio de ser escogido por Dios para anunciar la más grande de sus profecías, que se cumplió finalmente aproximadamente 1490 años antes de Cristo. Profetizó la venida del Mesías. Vamos a leerlo en Deuteronomio capítulo 18, verso 15. El libro de Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, la gente entendida decía: este es Jesús el profeta. Otro ejemplo lo encontramos en Jeremías, que profetizaba la cautividad del reino de Judá por los babilonios a mano de los medopersas. Nosotros debemos recordar que la palabra profeta viene del vocablo hebreo naví, que quiere decir el que preside o el que declara los acontecimientos futuros en nombre de Dios. La Academia de la Lengua Española nos dice que un profeta o un vidente es aquella persona que adivina o pretende adivinar el porvenir o esclarecer lo que está oculto. Y son precisamente estas definiciones humanas las que provocan que el hombre cometa errores y que caiga en el pecado. Porque ¿quién puede adivinar el futuro, hermanos? Nadie, hermanos, nadie puede adivinar el futuro. Solo el único ser que puede adivinar, o que no adivinar, que sabe cuál es el futuro, es nuestro Dios.
Vamos a leerlo en el libro del profeta Isaías, capítulo 46, verso 10. Isaías, capítulo 46, verso 10. Dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. También dice esta definición de la Real Academia que un profeta puede esclarecer lo que está oculto, pero nuestra Biblia nos recuerda que hay cosas ocultas que únicamente pertenecen a Dios, pero las reveladas son para que las podamos cumplir obedientemente. Ustedes conocen lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. Se los voy a recordar y dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, en este punto, la pregunta que debemos de hacernos es: fuera de estos hombres santos de los que nos habla la Biblia, ¿actualmente podemos encontrar profetas de Dios? Dios habla en estos tiempos a través de hombres que con autoridad bíblica pueden llamarse a sí mismos profetas. ¿Actualmente Dios sigue declarando cosas o nuevos acontecimientos futuros que la Biblia no contempla? ¿Usted qué opina, hermano? Vaya pensando en su respuesta, en lo que les doy un pequeño ejemplo de nuestros tiempos. Y no voy a hablarle de los adventistas o de los mormones, que sí sería bueno que pudiéramos hablar de estas personas, porque yo les confieso que no he leído el libro de Mormón, aunque por conocimiento general sí sería bueno conocerlo. Pero hoy yo quiero hablarles de un hombre de nuestros tiempos, un hombre llamado René May, que se autonombra a sí mismo vidente o profeta, y es un francés con nacionalidad mexicana que vive en Cancún, un hombre de casi 65 años que se identifica a sí mismo como un embajador de la paz, como un humanista, un conferencista y un filántropo. Un filántropo es una persona que se distingue de otros por el amor a sus semejantes, por sus obras benéficas y desinteresadas. Según su propia información, en 2002 construyó el primer hospital gratuito en Madagascar, África, un lugar para atender a gente viviendo en la pobreza extrema. Y actualmente tiene una fundación que lleva su nombre y ha promovido la constitución de unos 400 centros humanitarios gratuitos alrededor del mundo. En esos lugares las personas reciben terapias de voluntarios capacitados basados en los que ellos llaman la medicina emocional, aunque también entra la presencia de los médicos tradicionales. Su página dice que es un conferencista que comparte su sabiduría y ha recibido más de 50 premios y múltiples reconocimientos de organizaciones internacionales por su gran labor altruista, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas. Y hasta este punto todo se escucha bien. La humanidad necesita de gente que haga el bien, que ayude a los necesitados, que construya hospitales, clínicas, centros comunitarios. Es algo bueno que se debe de agradecer. A este hombre
lo siguen todo tipo de personas. Voluntarios con pocos estudios, con pocos recursos económicos, pero también lo siguen maestros, médicos y otros varios profesionales. Este humanista se define a sí mismo como un guerrero sin religión ni partido político. Su fundación tiene aproximadamente 2,5 millones de voluntarios incorporados y una gran cantidad de seguidores en sus páginas públicas y redes sociales. Este hombre es protagonista en 4 películas en YouTube y dice que están basadas en supuestos hechos reales. Pero ustedes se preguntarán entonces, ¿cuál es mi interés de hablar de esta persona? Porque, hermanos, me ha llamado la atención la ignorancia y la superstición de la gente. Esta ignorancia es muy grande, hermanos, y va más allá del grado académico que tengan o la posición social o económica. La humanidad sigue a estas personas, creen en ellos y les atribuyen cualidades que únicamente pertenecen a Dios. Y tal vez alguien de la iglesia también pudiera confundirse al hacer juicios sobre estos personajes, porque muchos se preguntan, ¿qué de malo hay en personas como René May, que consagran sus vidas a hacer el bien, a ayudar a los necesitados? Son hombres que aman a su prójimo y que aman a Dios. Algunos pueden pensar que son hombres santos y consagrados, pero estas conclusiones son contrarias a Dios y vamos a ver por qué Dios no puede agradarse de estos hombres. Recordemos que en sus películas y sus entrevistas dicen que están basadas en hechos o supuestos hechos reales. Yo sé que ustedes no las han visto, pero voy a enumerarles algunas de sus creencias que son difundidas en ellas. Punto número 1. Aunque modestamente dice que es una persona como cualquier otra, también dice que es un sanador, que con el tiempo y la meditación ha desarrollado un poder capaz de curar los vicios y las enfermedades por más graves que sean, incluso de sacar de coma a un desahuciado. Ante esta declaración de poder, por supuesto que la gente busca sus conferencias, busca su sanación y va para que les devuelva la salud que tanto añoran, que tanto esperan. Yo me puse a investigar y la Biblia es muy clara, hermanos. ¿De quién es la salud? De Dios. Muy bien. Éxodo 15:26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El verso es muy claro. La salud viene de Dios. Dios utiliza a los hombres de ciencia para que sean un instrumento para llevar la sanación. Pero el sanador del hombre es Dios. El hombre por sí mismo no puede restablecer la salud de otros. Si los unos a los otros nos pudiéramos sanar, pues entonces no habría enfermedades. Porque entonces todo tendría una cura. Esto llevaría incluso a un desequilibrio en nuestro planeta, porque tendríamos a demasiada gente sana y viviendo muchos años. Tendríamos una sobrepoblación y una sobreexplotación de nuestros recursos naturales. El punto número 2 es que este hombre dice que la meditación es la herramienta poderosa que permite bloquear los pensamientos
y las limitaciones y llevar a una forma de inteligencia superior. Y hasta aquí pudiera este señor tener un poco de razón. En parte lo que dice de que la meditación provee una inteligencia superior, que en realidad nosotros, ¿cómo la llamamos, hermanos? Oración. Algunos me dicen oración. ¿Quién más tiene alguna idea? Bueno, se los digo yo, que algunos de nosotros llamamos sabiduría, porque todo el hombre que medita en los caminos de nuestro Dios corrige su vida, va a encaminar sus pasos para obedecer la ley de Dios. Dice el Salmo 119, verso 99: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Punto número 3. En realidad, este humanista pues le da otro sentido a la meditación. Él se considera un ser de luz y todos los miércoles René May medita e invita a todos sus seguidores a que les envíen sus peticiones para hacerlas llegar a Dios. Este filántropo, en su papel de supuesto ser de luz, está actuando como un intermediario en la oración de los demás. ¿Dios se agrada de esta oración? Ahí se mezcla una oración de personas unidas por sus necesidades, pero separadas por sus creencias. Porque si empezáramos a preguntarles a las personas que creen en René May, si ellos creen en Dios o sobre la muerte o sobre los poderes de este señor, empezaríamos a escuchar diversas opiniones diferentes y contrarias. Las personas que entran en esta dinámica necesitan recordar 1 de Timoteo 2:5, que dice: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Y Proverbios 22:8 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es también abominable. El punto número 4 es que el señor René May dice que desde niño tenía la capacidad de ver y de hablar con supuestos seres de luz, ángeles que lo ayudaban y que lo aconsejaban. Nosotros sabemos que un ángel es un mensajero de Dios. Dios envió ángeles, por ejemplo, para que le dijeran a Abraham que iba a destruir Sodoma. Envió un ángel a Manoah para anunciarle el nacimiento de Sansón. Habría que preguntarle a toda aquella persona que dice ver ángeles qué mensaje les envió Dios por medio de sus mensajeros. Pero que no vayan a tratar de confundirnos dándonos mensajes de los profetas de la antigüedad, porque estas personas acostumbran a dar mensajes que no tienen ninguna base bíblica. El punto número 5 es que este hombre que se adjudica cualidades de profeta habla de la muerte como una etapa transitoria en la que el hombre tiene la facultad de reencarnar. Incluso dice que él puede recordar sus vidas pasadas. La Biblia no habla de una reencarnación, sino de una ¿qué? De una resurrección. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Punto número 6.
Según René May, él está dotado de una inteligencia superior y que la meditación le permite estar en más de un lugar. Hermanos, la cualidad de estar en más de un lugar o en lugares diferentes es un atributo personal y único de Dios. Solo Él es un ser omnipresente, pudiendo estar aquí entre nosotros y al mismo tiempo en la Iglesia de Dios en Villada, por ejemplo, o en la Iglesia de Dios en Fortín. Así lo declara el Salmo 139, versos 7 y 8, que dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Dios sí puede estar en todas partes. El punto número 7 es que su supuesta capacidad de interactuar con los muertos no existe, ni tiene un fundamento bíblico, porque los muertos están en un estado de inconsciencia. Eclesiastés capítulo 9, versos 5 al 6 lo dice claramente: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tiene ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Punto número 8, y hasta aquí me voy a quedar, porque no es todo lo que caracteriza a ese hombre, pero ya tenemos una idea de sus locos desvaríos. Este filántropo habla de enseñar al hombre a amar y a ayudar sin recibir nada a cambio, de despertar las células del amor. Considera el amor como una medicina de sanación, y en el amor y las emociones fundamenta sus terapias de regeneración celular. Y nosotros sí podemos aceptar que las emociones tienen una correlación con nuestra salud mental e incluso con nuestra salud física. Y también podemos aceptar que el amor es una energía muy poderosa. Pero René May está usurpando el lugar de Dios, porque el autor de esta virtud sublime es Dios. El amor de Dios es el que sustenta toda la creación, porque el autor de la vida es nuestro Dios y lo hizo con amor. Y el hombre ha recibido esta virtud y la ha desfigurado, porque se ha alejado de Dios. La única forma en la que el hombre puede encontrar esta virtud que ha perdido es a través de la obediencia a todas las leyes que están escritas en nuestra Biblia, que es una ley de amor, un amor que quedó elevado a lo máximo cuando el Señor Jesús se ofreció en sacrificio para darnos salvación, mostrándonos el camino de la obediencia para llegar a nuestro Dios. Primera de Juan 4:9 lo confirma al decir: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y acertadamente, nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga definió el amor como aquella virtud o energía creadora, fundidora y protectora del lazo matrimonial, del lazo fraternal y del lazo social. Una virtud generadora de uniones felices. Hermanos, el hombre equivoca el camino al engañar a la gente y hacerle creer que tiene poderes que Dios no les dio.
y de esta manera usurpan el reconocimiento que solo se le debe de dar a Dios. Y aunque aparentemente puedan hacer mucho bien por la humanidad, la verdad es que le hacen un mal mayor, porque con sus palabras de mentira van a alejar al hombre de Dios y traen juicio y condenación sobre todos. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 12, versos 36 y 37. Mateo, capítulo 12, versos 36 y 37. Dice así: Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El Señor Jesús en Mateo capítulo 7 versos 22 y 23 también anunció la condenación de estos falsos profetas, diciendo: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Y Dios, a través del profeta Jeremías, nos dice: yo contra estos falsos profetas, falsamente profetizan en mi nombre, no les envié ni les hablé, profetizan visión mentirosa, adivinación y engaño de su corazón. La mayor parte del capítulo 23 habla de estos falsos videntes, pero vamos a leer únicamente los versos 25 al 27 del capítulo 23 del libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 23, versos 25 al 27. Dice así: Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Estos falsos profetas alejan al hombre de Dios y de la enseñanza de la verdad, y los llevan encaminados hacia falsos dioses. Y para ir concluyendo, hermanos, los profetas y los apóstoles de los tiempos antiguos pusieron los fundamentos de nuestra doctrina, pero actualmente ya no hay profetas o videntes comisionados por Dios para darnos revelaciones, porque la revelación ya nos fue dada y la encontramos escrita en estos 66 libros que conforman el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y fuera de nuestra Biblia no hay revelaciones posteriores y aisladas que pudieran confundirnos, porque entonces estaríamos recibiendo palabra y juicio de Dios por partes, y esto es todo lo contrario a Dios, que es un ser omnipotente de orden. En Amós capítulo 3 verso 7 Dios lo declaró: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Con el libro de Apocalipsis se terminó de escribir la Biblia y concluyeron las revelaciones divinas, y ya no hay necesidad de profetas.
Los que se hacen llamar profetas o videntes y sus seguidores deben entender también el juicio de Dios para los que hacen tales cosas, que son dignos de muerte, pues no solo las hacen ellos, sino que aún consienten a los que las hacen. Romanos 1:32. Estamos concluyendo, hermanos, que actualmente ya no hay profetas o videntes comisionados por Dios como ocurrió en la antigüedad. Y alguien entonces se pudiera preguntar, ¿por qué Romanos capítulo 12 nos exhorta al uso del don de la profecía? Vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 6. Romanos capítulo 12, verso 6. Dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Para dar respuesta a esta pregunta, tenemos que leer un verso muy esclarecedor. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, verso 31 y 32. 1 Corintios capítulo 14, versos 31 y 32. Dice así: porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los que profetizaren sujétense a los profetas. Este verso que acabamos de leer es muy claro. El que profetiza debe de sujetarse y anunciar, publicar, edificar y amonestar conforme a todas las palabras que se escribieron por los profetas. Nadie puede, con la autoridad y la autorización de Dios, anunciarnos o revelarnos palabras humanas no escritas en nuestra Biblia, sino que deben de predicarnos y anunciarnos lo que ya escribieron más de 36 hombres santos inspirados por el Espíritu Santo. Y ese don de profetizar que ya hemos leído en estos versos claramente se refiere al ministerio de predicar, de anunciar, de declarar lo que ya está escrito. Y cualquier hijo de Dios puede desarrollarlo, estudiarlo y prepararse para edificarse a él y a sus hermanos. Este don de predicar la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras tal vez no satisfaga los deseos de grandeza de aquellos hombres que quieren los títulos y las cualidades de los grandes videntes, pero es de gran bendición y muy hermoso. ¿Qué dice la Biblia sobre los predicadores, hermanos? Yo se los digo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud y del que dice a Sión: tu Dios reina. La iglesia de Dios está por la verdad y contra la mentira. Hay que ocuparnos en esto, hermanos, para que esa grande comisión que el Señor Jesucristo dejó a todo el pueblo de Dios, que es predicar y declarar y enseñar el evangelio de la paz y de la salvación que se encuentra en nuestro libro divino, pueda llegar a todas las personas. Les agradezco mucho su atención, amados hermanos. Paz a vosotros.